Arratsaldeon, buenas tardes. Vamos a dar comienzo. Tengo que pedir disculpas, hemos tenido un problema con el ponente que le toca a primera hora, que estaba previsto que fuera el jefe de bomberos de Málaga, pero por niebla en el aeropuerto de Hondarribia se lo han desviado a Bilbao y bueno, al final ya está aquí, pero nos ha costado traerle. Ahora está comiendo un poco y luego vendrá. Entonces hemos cambiado el orden de las ponencias. Vamos a hacer las dos primeras los médicos forenses y luego vendrá este hombre. Bueno, presentaros, agradecer primero a ambos dos, al subdirector del instituto y al jefe de patología, David del Valle y Luis Miguel Querejeta, el que vuelvan a venir con nosotros y nos den unos apuntes de este año del problema o tema que les hemos planteado, que es el tema de accidentes de tráfico, en la casuística que a ellos les concierne. Sin más, eskerrik asko, gracias y suerte. Gracias, Josu. No sé si se oye bien, porque en esto del micro yo soy nuevo, así que, bueno, en principio agradecido nuevamente, un año más, de que confiéis un poquito en nosotros, en si os podemos echar una mano de alguna manera y sobre todo con un tema que para nosotros es ciertamente habitual, por lo menos en nuestra práctica diaria. Cuando me pedían precisamente que habláramos de la problemática que se generaba en el servicio de clínica médico-forense del Instituto sobre estos asuntos, lo primero que nos cuestionábamos era cómo transmitir realmente cuál es la problemática, realmente cuál es la dificultad. Y en un intento de síntesis, quizás lo más lógico sería partir de la base de que cuando hablamos de accidentes de tráfico desde el servicio de clínica forense, no lo hablamos con una urgencia, sino desde el punto de vista judicial y la importancia que judicialmente se da a que la medicina, en este caso la medicina forense, aporte una serie de datos que posteriormente sirvan al propio juzgador para indemnizar o, en su caso, para interpretar la ley como le corresponda, bien sea desde el ámbito civil, desde el ámbito penal. Ello quiere decir, por lo tanto, que el gran problema que nos encontramos, por un lado, es que vamos a tratar, como les digo, en el servicio de clínica, una visión que conlleva aparejado un concepto económico, y eso siempre trae dificultades. Cualquier valoración de una persona a la que posteriormente se vaya a suceder la aplicación o la donación de un resarcimiento, en este caso a través de una indemnización, ya por defecto aporta una serie de problemas, no tanto en cuanto a lo que pueda ser una valoración propiamente dicha, sino en muchas ocasiones a la obtención de la información adecuada para poder realizarla. Y por otro lado, la otra visión, que nos genera desde luego cierta problemática, es igualmente derivada del efecto positivo o negativo de lo que podamos decir en un momento dado, en aquellas situaciones, en este caso también de accidentes de tráfico, en las que lo que se nos plantea es si un sujeto, bajo el efecto de un determinado tipo de tóxico, el que fuera, puede estar en unas condiciones de conducir, no conducir, o en su defecto si ha tenido un defecto posterior, y cuando hablo de defecto quiero decir un accidente con un resultado bastante más grave que unas simples lesiones, la interpretación de verdaderamente la imputabilidad del sujeto en ese mismo momento. Bajo esa doble premisa es sobre la que quiero versar en esta charla y por lo tanto intentar explicar un poquito lo que hacemos desde el servicio de clínica y con qué problemas nos estamos encontrando. Si quisiera, antes que nada, y puesto que por la situación que nos comentaba Josu hace un momento del adelanto de nuestra charla, me he adelantado yo nuevamente a Luis Miguel Querejeta, al doctor Querejeta, y por aquello de que voy por delante de él, por lo menos sí me gustaría adelantarles, como suelo hacer otros años, que cuando hablamos del Instituto Vasco de Medicina Legal, hablamos de una entidad relativamente joven, se inició como tal estamento en el año 2001, y engloba fundamentalmente dos servicios, el servicio de clínica forense, en el que se evalúan lesionados y distintas pericias en sujetos vivos, y el servicio de patología forense, del cual es Luis Querejeta el responsable, en el cual pues obviamente se hacen todas aquellas investigaciones necrópsicas, autopsias, antropométricas, que fueran necesarias con respecto a sujetos ya fallecidos. Bajo esa premisa, por tanto, y partiendo, como les decía, del concepto de clínica, del servicio de clínica, quería situarles un poquito en cuál es el trabajo que realizamos habitualmente y como ven en esta diapositiva,
Fundamentalmente hablamos de una evolución en número de casos, y cuando hablamos de número de casos estamos hablando de expedientes judiciales. Ello quiere decir que dentro de cada uno de estos casos puede haber multitud de pericias que sean solicitadas, pero siempre bajo el formato de un único caso judicial. Desde esta perspectiva hablamos, como se recoge en el cuadro, de algo más de 6.000 casos año, con una cierta apreciación, o por lo menos con una perspectiva hacia años atrás, en la que constatamos una muy leve minoría, un muy leve descenso. Efectivamente, en todo caso, siempre por encima de los 6.000, este tipo de casos terminan generando una serie de reconocimientos médicos forenses, unas exploraciones médicos forenses de estas personas, que por lo general, y sin poder establecer, porque el número varía desde 6.000 hasta 12.000, los reconocimientos que hacemos anualmente. Y igualmente, de todo ello se deriva, finalmente, como no puede ser de otra manera, porque para eso lo requiere el propio juez, los informes que se realizan al respecto superan los 12.000 en algunos casos, llegando hasta más de los 15.000. Pues bien, una vez dicho lo anterior, he intentado trasladar un poco de forma genérica el trabajo que podemos realizar. Sí que me parecía oportuno situar, a través de datos ya de la propia Dirección General de Tráfico con respecto a los accidentes, concretamente en carretera y en el País Vasco, como se recoge en esta cifra que vemos concretamente aquí, 2.213, o cuando hablamos en zona urbana, 2.307, es decir, sobre 4.000 y pico, 4.250 aproximadamente, accidentes de tráfico en el País Vasco. Estamos viendo que desde el punto de vista médico forense vamos a tener una valoración relativamente importante. Ahora vamos a verlas más a detalle, pero sí que me interesaba volver a incidir en esa importancia, en esa dicotomía en cuanto a la apreciación médico-forense de los accidentes de tráfico. Por un lado, la evaluación de las lesiones y, por otro lado, la interpretación toxicológica de aquellos sujetos implicados en un determinado accidente. Como les decía, desde el punto de vista de los accidentes de tráfico y viendo esos datos que daba la Dirección General de Tráfico, si nosotros nos situamos al pasado año y vemos una evolutiva de los años anteriores, volvemos a constatar algo que yo les decía, ese ligero descenso en general, pero que al final nos sitúa aproximadamente en unos 1.200 casos judiciales en los que el juzgado interesa la actuación del médico forense y de la clínica médico forense, por lo tanto. De esos casos, si hacemos una estadística, un porcentaje con respecto a los globales, vemos que aproximadamente se cumple prácticamente todos los años, se trata de un 20% del trabajo de la clínica médico forense. Llevados o haciendo la traspolación hacia los reconocimientos que esto implica, como ven, hablamos de unos 1.900, 2.200, aproximadamente una media de unos 2.000 reconocimientos año, y en el mismo sentido hablaríamos de aproximadamente unos 2.500 informes emitidos al año en este tipo de casos. Por lo tanto, creemos, por lo menos desde nuestra perspectiva, que cuando hablamos de este tipo de casos tenemos cierta entidad para poder hacerlo, porque la casuística que manejamos en el conocimiento de las lesiones y en el conocimiento de los tóxicos es relativamente importante. A partir de aquí, siempre se intenta establecer distintas tipologías sobre la que encuadrar la casuística. Pues bien, haciendo una valoración según el tipo de vehículo, hablando del tipo de mecanismo que lo ha llegado a producir. Realmente a nosotros la que más nos interesa o con la que más concordamos es fundamentalmente la segunda que yo les coloco en la diapositiva, y que es la que se refiere al mecanismo. Y fundamentalmente, y en ese mismo orden en el que se coloca, atendiendo a la frecuencia con la que verdaderamente se relacionan todos los accidentes de tráfico que nosotros valoramos. Así, efectivamente, como no podía ser de otra manera, por lo menos por pura lógica, la colisión entre vehículos es la que más lesionados genera, por lo menos en nuestro ámbito, seguido del choque contra obstáculos, atropello, el vuelco, la precipitación, etc. Y quizás una nueva visión se nos genera con esa nueva teoría que viene a echar un poco por tierra aquellas que manejábamos desde hace años, de que toda lesión requería inexcusablemente un contacto y un impacto, y a partir del cual generar una lesión determinada. Todo eso, a través de la biomecánica del accidente, se está viendo que la importancia de la energía cinética que se desarrolla y que se traslada a un vehículo no requiere por defecto
un impacto directo, sino que simplemente la propia movilidad del cuerpo o de una parte del cuerpo en movimiento es capaz, a partir de esa energía cinética que no llega a transmitir directamente a otro elemento, en generarse en sí mismo como origen de una lesión. Esto nos lleva a pensar y obviamente nos va a llevar a incluir en años sucesivos elementos como puede ser un simple frenazo dentro de algunos mecanismos generadores en un accidente de una lesión. A partir de aquí, claro, ustedes pueden decir, ¿y por qué nos cuenta un médico forense todas estas situaciones y por qué nos explica verdaderamente que ellos actúan en estos casos? Bueno, pues simplemente por hacer una breve alusión, sí que he traído aquí por lo menos algunos de las normas legales a las cuales debemos referirnos y que verdaderamente nos obligan a actuar. En tanto que, efectivamente, y ya por norma básica para que nosotros podamos actuar, la propia ley de enjuiciamiento criminal, aunque sea una ley que tiene muchísimos años, pues establece claramente cuál es la figura de un médico forense y qué tiene que hacer, no en los accidentes de tráfico, en general. Y generalmente lo que, como bien determinan en esos artículos que yo les coloco, pues informa cómo en todo juzgado de instrucción debe haber por lo menos un facultativo encargado de auxiliar a la Administración de Justicia. Esa es nuestra función, no hay otra. La Administración de Justicia requiere unos conocimientos médicos y tiene un personal, un facultativo específico de esa Administración, que es el que se va a encargar de intentar dar luz a esos juzgados, a ese juez, para que pueda decidir al respecto. En el mismo sentido, se hacía referencia a que en estos casos, bien sean heridas, lesiones, envenenamientos, etcétera, será el propio médico forense el encargado de la asistencia facultativa del paciente. Aquí, si me permiten una pequeña disquisición, sí que tengo que argumentar que, claro, con una ley tan antigua, estamos hablando de 1880 y, pues obviamente en aquellos tiempos sería posible. A día de hoy, pues sería verdaderamente impensable y verdaderamente arriesgado que nos dejaran a nosotros una asistencia facultativa, cuando tenemos pues unos medios asistenciales verdaderamente magníficos para poder llevarlos a cabo. Pero, en todo caso, es lo que recoge, y lo que sí se mantiene en la actualidad, por lo menos, es que el médico forense, una vez que lleva por lo menos ese control de la asistencia facultativa que realiza, pues en este caso la Seguridad Social, Osakidetza, etcétera, lo que sí que tiene que hacer es hacer una comunicación directa al juez, de tal manera que siempre el juez esté en contacto directo y sepa exactamente qué está ocurriendo con ese sujeto que está lesionado. A partir de aquí, el siguiente concepto es por qué tenemos que actuar en algunas situaciones en las que la jurisdicción es penal, y por lo tanto, ¿por qué tenemos que establecer en unos momentos determinados si un sujeto tiene una lesión u otra o se le ha tratado de una manera u otra? Bueno, pues la razón es tan sencilla como esa que el Código Penal vigente, 1995, pues está y recoge claramente que cuando se debe completar o denominar el concepto de lesión y concretamente el de delito de lesiones, con todo lo que ya implica efectos penales. Entonces, como verán, se dan una serie de elementos que se recogen con el concepto de que para ser delito siempre, además de haber una lesión que menoscaba la integridad corporal o la salud físico-mental, debe haber una primera asistencia facultativa o tratamiento médico-quirúrgico. Obviamente, la única posibilidad que tiene el juzgador de que se acredite y certifique que realmente lo que le puede constar en un informe médico determinado es real, es cierto, es a través de que se ratifique por el médico forense de su juzgado. A día de hoy ya no existen médicos forenses de un juzgado, sino que todos estamos en ese ente al que me refería anteriormente, que es el Instituto Vasco de Medicina Legal. A él llegan la solicitud de pericias desde los distintos juzgados y nosotros respondemos a ellas. Ese es un poco el criterio con el cual y la importancia por la cual en el ámbito penal tenemos que realizar ese tipo de informes. En aquellos casos, como recoge posteriormente el artículo 617, en los que se causare otra lesión que no llega a tener estos elementos de primera asistencia facultativa, tratamiento médico-quirúrgico, etcétera, es cuando hablaremos de una falta de lesiones y obviamente, igualmente la pena va a ser bien distinta. Por otro lado, desde el propio Código Penal también se recoge, y esto viene un poco a colación de lo que hablaba antes con respecto a las toxicomanías, lo que se vienen a denominar lo que son las eximentes penales o de responsabilidad penal y las atenuantes de responsabilidad penal, las eximentes incompletas. En este sentido, igualmente, simplemente recordar cómo el propio Código establece que el que al tiempo de cometer esa infracción se halla en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, etcétera, etcétera, siempre que no haya sido buscado en el propósito de cometerla o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, estaríamos dentro de una eximente completa,
y en el caso de que cuando no se llegue a tanto, no se llegue a incluir todos esos elementos, estaríamos, por lo tanto, en un atenuante. Estos son elementos también que nos corresponde, por lo menos, aclarar al juez desde el punto de vista médico, para que él posteriormente luego interprete la ley como lo entienda oportuno. Así pues, de lo que se trata es de valorar, como les digo, tanto, por un lado, el daño corporal que se pueden producir en los accidentes de tráfico, como posteriormente la interpretación, el estudio, la investigación y, en síntesis, la valoración de cuántos datos toxicológicos fueran solicitados o hubieran sido requeridos en cuanto a investigación. También en algunas ocasiones nos encontramos con la sorpresa que bajo el concepto de un inicial accidente de tráfico, posteriormente se desarrolla una agresión y entonces tenemos que volver a estudiarla desde otro punto de vista. Pero bueno, en este caso, y centrándonos fundamentalmente en los accidentes de tráfico, como les digo, voy a explicarles, por lo menos en unas cuantas diapositivas, lo que tratamos desde el punto de vista de la valoración del daño corporal. Desde el punto de vista de las lesiones, efectivamente, en primer lugar, se trata de relacionarlas con el accidente. Y es que, si bien es cierto que en los accidentes de tráfico y en esas colisiones entre vehículos, quizás la patología que más frecuentemente contemplamos son los denominados esguinces cervicales, que no tienen generalmente mayor razón de ser que el impacto y lo que se llama el latigazo cervical, esa transmisión de la energía cinética a través del vehículo y el asiento de los ocupantes. Y si bien antaño se recogía que todo se debía a que no existían los reposacabezas, bueno, desde hace muchos años ya tenemos reposacabezas y se siguen produciendo de igual manera, con lo cual realmente hay algo más que todo eso. Y tiene que ver fundamentalmente con ese movimiento de latigazo y con él la respuesta que dan las estructuras músculo-ligamentarias del cuello de cada sujeto, porque esto no es igual en todos, lo que genera posteriormente que se dé el esguince e incluso también que se dé una evolución muy propia de cada sujeto, aunque cada cual le pueda añadir más o menos la picaresca que quiera añadirle, de cara a progresar más tiempo en el estado de incapacidad, etcétera, o de baja, etcétera. Desde el punto de vista de los atropellos, que sería también otra de las patologías que más frecuentemente vemos, igualmente interpretar que las lesiones que se producen se relacionan pues con las más lógicas de un atropello, o cuando menos que estén relativamente bien acreditadas para poder establecer que son consecuencia de ese accidente. En todo caso, de lo que se trata al final, y lo veremos seguidamente, es de responder tanto a las características del daño físico que sufre el sujeto en ese accidente, como a las características del daño psicológico, como al daño estético que pudiera derivarse finalmente, es decir, a unas secuelas de tipo psicológico, de tipo estético. Con esta idea, la sistemática de trabajo generalmente siempre es la misma. Tenemos excepciones, tenemos novedades, según el tipo de caso, pero por lo general todo procede, como ven en la diapositiva, a partir de un parte médico de lesiones, en unas ocasiones, en otras a través del propio atestado policial y en otras a través de la propia denuncia particular. A partir de aquí, cuando llega al juzgado correspondiente, al que ha llegado por reparto, llega un momento en el que desde el propio juzgado se va a decidir si eso progresa o no progresa, si sigue para adelante o no sigue para adelante. Y en el si sigue o no sigue para adelante, lo que está claro es que si así lo hace, la concurrencia del médico forense es absolutamente segura. De tal manera que, o bien de forma directa, y para eso los juzgados tienen su propia agenda con nosotros, o bien a través de solicitarnos unas pericias muy específicas, y por lo tanto ya a través de un oficio judicial, etcétera, etcétera, pues lo que se nos pide es que actuemos y que les contemos lo que nos soliciten, bien sea lo que les he trasladado en cuanto a las lesiones o lo que el juez entendiera oportuno. Si intentamos llevarlo a lo que supone la práctica, en qué se genera o cómo evoluciona, hablaríamos en primer lugar de cómo el propio juzgado, de lo que va a intentar va a ser acotar realmente lo que le va a pedir a la clínica médico-forense. ¿Qué pericia le va a pedir? A partir de aquí, una vez de que nos ha pedido ya exactamente lo que quiere, nosotros nos vamos a tener que encargar de recopilar toda la información judicial. Porque si bien es cierto que lo lógico sería que en el momento en el que los juzgados nos trasladan toda la información que tienen en sus expedientes judiciales respecto del accidente, también es cierto que en muchas ocasiones no se dispone de todos los datos reales, díganse médicos, policiales, declaraciones judiciales, de tal manera que necesitamos en cierto modo recopilarla, volver a solicitarla al juzgado y posteriormente ya procede lo que sería ya el propio reconocimiento médico forense. El reconocimiento médico forense no deja de ser
una exploración médica como cualquier otra, buscando, en este caso, no un diagnóstico de una lesión, que eso ya lo ha hecho la medicina asistencial, sino realmente la ratificación de lo que verdaderamente ese sujeto tiene en ese momento, de lo que cuenta, del tratamiento que se le está dando y de la evolución que va manteniendo. De tal manera que posteriormente habrá un seguimiento y ese seguimiento puede llevar a 1, a 2, a 3, a los reconocimientos que hagan falta, hasta que se consigue lo que nosotros denominamos la sanidad. Por eso, cuando ustedes oigan el concepto de informe de sanidad, lo que están oyendo es el informe específico que el juez pide a los médicos forenses con respecto a un lesionado en accidente de tráfico. Luego verán de qué consta, pero en general lo que viene a determinar es que hasta ese momento ese sujeto ha estado curándose, que se le ha tratado de una manera, que ha sanado totalmente, que es el concepto de sanidad, o que se ha estabilizado, es decir, no ha podido avanzar más, hasta ahí hemos llegado y lo que quedan son las secuelas, y con todo ello, posteriormente, como les decía antes, que el juez pueda decidir al respecto. Todo ello se genera en un informe médico forense y a partir de ahí caben dos posibilidades. Al juez le sirve y, en principio, pues como tal sigue para adelante con la instrucción y con el juicio y demás, y en algunas ocasiones lo que requiere también es que vayamos a juicio precisamente pues para exponer a más detalle lo que son ese tipo de informes. ¿Cuál es la problemática que ocurre en estos casos? Y esto es un poco a lo que me refería al principio de la ponencia. En primer lugar, los elementos que generalmente más problemas nos dan es tener todos los datos posibles del accidente. Es absolutamente importante conocer cómo se ha producido, qué entidad ha tenido, para poder posteriormente establecer una relación con las lesiones que tiene el sujeto. Necesitamos también una descripción de las lesiones iniciales, entre otras razones porque en muchas ocasiones o no tenemos ningún parte médico, o los partes médicos que tenemos son muy ligeros, muy leves, muy poco detallados, y teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los lesionados, para cuando nos llegan a nosotros, han pasado meses, pues ustedes comprenderán que difícilmente podemos informar o ratificar con cierto rigor científico, por lo menos, cosas que han ocurrido 3 meses antes y de las que detalle tenemos bastante poco. También es importante conocer el estado previo del sujeto para saber lo que corresponde y lo que no al accidente, así como tener en cuenta algunas valoraciones paralelas y asesoramientos altruistas, así como la relación entre los periodos que se mantiene el sujeto en curación y el dinero que eso supone, y las secuelas y el dinero. Por eso, y yo ya perdonarás, pero dime cómo voy de tiempo, porque tampoco quiero... Vale, de acuerdo. Por eso, cuando hablábamos de la descripción del accidente, lo importante de tener en cuenta, y es un error lo de biodinámica, porque es biomecánica, es muy importante, desde luego, tener claro el concepto de biomecánica del accidente y la biomecánica del impacto. A día de hoy, como les decía, cada vez hay más estudios, y teniendo en cuenta que la biomecánica viene a englobar distinto tipo de materias, tanto la matemática como la física, como la ingeniería, como la medicina, cada vez va en un desarrollo mayor a intentar establecer el porqué de determinadas lesiones y la posibilidad de que se hubieran producido. De ahí la importancia de elementos como el atestado o incluso en algunas ocasiones los partes amistosos de accidente, para conocer, entre otras cosas, el croquis, el plano, o por lo menos la descripción de los daños del vehículo, porque en algunas ocasiones, aunque, como les digo, no tiene por qué haber un daño específico, lo que no puede ser es que se produzcan lesiones que son totalmente imposibles de producir aunque haya habido un daño. Quiero decir, si verdaderamente ha habido un frenazo, difícilmente con un frenazo, pues con un sujeto que tiene el cinturón y que está bien atado y que no tiene mayor problema, pues como les digo, difícilmente se va a producir una luxación vertebral, difícilmente. Otra cosa es que a nivel cervical pueda haber una distensión, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, a nivel lumbar, por ejemplo. Estoy hablando de que se trata de relacionar ese tipo de patologías de la misma manera que establecer en otros accidentes, como son en el atropello, en la colisión de motoristas, pues tanto la marcha del atropellado, tener claro para dónde iba para saber las lesiones que tiene, cómo han podido incidir, la colisión inicial en los motoristas, el número real y la localización de las víctimas, porque con cierta frecuencia nos encontramos que lo que inicialmente en un atestado es solamente un ocupante del vehículo, posteriormente al médico forense le llegan 5. Y realmente no sabemos por qué. Y si no tenemos todos esos datos, nosotros informamos de 5 personas. Claro, si informamos de 5 personas después de 5 meses que ha tenido el accidente y en base a unos informes médicos, pero que se han hecho con patologías o banales o patologías muy difíciles de corroborar,
pues verdaderamente nos generan muchísimos problemas. Y por otro lado también valorando en cierto caso la descripción de los testigos. La descripción de las lesiones iniciales, hombre, pues efectivamente, la descripción policial básica en muchas ocasiones nos es nos es absolutamente favorable y nos da muchísima información, ya solamente lo que se recoge en el atestado. Posteriormente la descripción del personal de la ambulancia, igualmente, y a partir de ahí ya entramos a las descripciones lógicas, a las que corresponden la materia médica. Estamos hablando tanto, bien sea de urgencias, bien sea de urgencias del centro de salud, o bien sea del médico de urgencias del hospital, o bien sea el médico de familia del centro de salud, o lo que pueden ser descripciones de algunos profesionales alternativos, digamos, a la medicina tradicional, como pueden ser masajistas, homeópatas, etcétera, en las que en su caso también informa. Luego hay que sopesar todo esto, pero también, de alguna manera, pueden servir a tener datos sobre las lesiones que tuvo. Igualmente, en algunas ocasiones no hemos tenido nada, absolutamente nada, por no había ni ido al médico, y sin embargo, lo único que refería lo único que teníamos eran las referencias del otro ocupante del vehículo. Realmente a veces eso no te sirve para nada, pero por lo menos es un dato más que puedes manejar. Importante, muy importante es el estado previo, el cual valoramos con rigor y desde luego quizás esperando al momento final, en lugar de hacerlo desde el principio, por lo que les decía de lo que cuesta en muchas ocasiones conseguir toda la información médica, etcétera, con respecto a ese accidente. El estado previo recoge, entre otras cosas, la necesidad de obtener todos los antecedentes médicos del sujeto. Obviamente se les da el tratamiento que se les tiene que dar, pero lo importante es conocer si un sujeto que tiene una patología a nivel cervical, antes tuvo otra patología también a nivel cervical, para saber lo que específicamente se debe achacar al accidente y lo que no. En este sentido, siempre utilizamos, o tenemos por costumbre por lo menos, usar estos criterios, que se llaman los criterios de causalidad, que no son sino el cronológico, pues que obviamente la lesión tiene que estar diagnosticada en la proximidad del accidente, no vale una lesión diagnosticada semanas después. ¿Por qué? Pues porque por lógica, desde el accidente hasta esas semanas después, también pueden haber ocurrido otros accidentes que no fueran aquel. El topográfico, en cuanto a que la lesión se produzca en aquel sitio donde hay una incidencia traumática. El de que anteriormente no tenga ninguna patología, el que haya una importancia del efecto traumático como para producirlo, el que haya una continuidad sintomática, es decir, no vale que alguien tenga una patología y esté, por decirlo de alguna manera, enfermo, fastidiado durante 2 semanas, durante 2 meses esté magnífico y posteriormente esté otra semana, y a la hora de hacer ese cómputo estemos hablando pues de casi 3 meses, no, eso no puede ser así. Y con todos estos criterios, lo que terminamos haciendo es el concepto de nexo causal, es decir, aquel elemento que nos da certeza, cuando menos cuasi absoluta, que lo absoluto es difícil de establecer con rigor, pero cuasi absoluta, de que esa lesión, esa evolución, esas secuelas y los tiempos que ha invertido en todo ese desarrollo se relacionan específicamente y exclusivamente con ese accidente. Bien. Por otro lado, tenemos valoraciones médicas paralelas y también profesionales altruistas. ¿Con esto qué quiero decir? En algunas ocasiones tenemos también informes de compañeros nuestros que en algunas ocasiones no tienen quizás toda la exigencia que desde el punto de vista judicial se requiere. Y con ello quiero decir fundamentalmente que a veces, y eso es de lógica pura y dura, es difícil cuando verdaderamente la persona que te está pagando es el propio lesionado, que seas tú el que actúes, pues en este caso como un médico forense, acotando lo que verdaderamente es estrictamente cierto o lo que no. Es difícil. Y eso quiere decir que desde esa perspectiva se suele ser algo más flexible que lo que somos nosotros. Es lógico, pero simplemente lo único que nos da a nosotros, en cuanto a esa valoración, lo único que nos traslada es la necesidad de tener en cuenta que ha podido darse esa situación y nada más. A partir de ahí valoramos en su justa medida cada uno de los diagnósticos que ha hecho. Quizás algo peor suele ser que con cierta frecuencia el lesionado viene ya a la consulta y viene instruido claramente por su propio letrado, de tal manera que viene poco más o menos con un pequeño papelito diciendo lo que tiene que contestar. Y además de lo que tiene que contestar, las características, en algunos casos incluso con la terminología médico-forense que solemos utilizar. Pues, obviamente, pues
Eso nos pone, de alguna manera, en alerta, ¿verdad? Y en algunas ocasiones también nos ha ocurrido, pues lo último que les sitúo yo, que es la obstrucción y la falsificación documental. Es decir, el copia-pega en un determinado informe médico, la falsificación de la firma, etcétera, etcétera, en un intento de modificar datos que allí constaban. Bien, con todo esto, y ya en resumen de toda la parte de lesiones que les estaba trasladando, quizás hasta dónde llegamos, a establecer un informe de sanidad en el que hablamos de días de curación, días de impedimento y días de hospitalización. Y posteriormente hablamos de unas secuelas. Y unas secuelas porque la ley nos obliga a referirnos a esas secuelas en base a una normativa legal, que es, como ponía anteriormente en las normas legales, el Real Decreto Legislativo 8/2004, en el que se establecen, pues, cómo deben indemnizarse todas esas secuelas. No les voy a aburrir con este concepto, pero lo que sí quiero que sepan que esta es esa normativa. Como ven, tienen un montón de tablas, con un montón de apartados, pero quizás lo importante es que lleguemos a ver cómo en esa tabla lo que se hace es se relacionan todas las secuelas y se le dan unos puntos. Casi todas las lesiones, no todas, porque es imposible, pero se le dan una serie de puntos, un abanico de puntos, pues en este caso vemos en la primera entre 25 y 35, o aquí entre 1 y 8. Bueno, y el juez tiene que decidir. ¿Por qué? Porque cada uno de esos puntos, según la edad que tenga el sujeto, vale una cuantía. Y es lo que se le va a pagar, se le va a indemnizar al lesionado. Si le corresponde, claro, la indemnización. Como ven, esos son los valores del punto en euros, de forma aproximada según la edad. Y a mayor número de puntos, y según la edad, vemos que cuanto uno es más mayor, vale menos el punto, cuando uno es más joven, pues vale más el punto, obviamente. Y también, como les decía, los días de curación, los días de hospital, los días que ha estado de baja, se pagan de distinta manera. Entonces, con todo esto ustedes comprenderán que la dificultad y la problemática que nos encontramos en las consultas viene derivada precisamente de esto. Porque si somos nosotros los que vamos a decir que realmente el tiempo invertido en un proceso es muy concreto y de repente ese lesionado entiende que es mucho mayor del que nosotros estamos hablando, obviamente hay un perjuicio económico, que él entiende que no tiene por qué ser así y que obviamente nosotros no podemos explicarles todo lo que les estamos explicando ahora a ustedes, pero que desde luego más o menos se lo intentamos resumir para que entiendan el porqué de estas situaciones. A pesar de todo, es frecuente que tengamos que acudir a los juzgados precisamente para explicar esto también allí, al propio juicio, quiero decir. Por otro lado, también en esta misma tabla se recogen, además de las indemnizaciones básicas, pues lo que pueden ser los factores de corrección de esas indemnizaciones, o en su caso incluso ya las lesiones, las indemnizaciones por muerte con sus correspondientes factores de corrección. Es hasta aquí, por lo tanto, donde quería por lo menos mostrarles un poco el trabajo que hacemos en la clínica médico-forense y centrándome en los accidentes de tráfico. El segundo bloque, como les decía, y aquí intentaré ser ya lo más breve posible, hace referencia un poco a lo que es la actuación y la investigación en los tóxicos. Obviamente, cuando hablamos del estudio y las investigaciones médico-forenses en tóxicos, pueden ser amplísimas, pero las más frecuentes son, en general, lo que son las valoraciones sobre alcoholemias y determinadas cuestiones que ahora les desarrollaré, pero que hablan fundamentalmente en tanto en cuanto al comportamiento de un sujeto con respecto a un tóxico determinado, así como la interpretación del valor de ese tóxico, del resultado que ha podido dar un análisis determinado. Pues bien, por ponerlo de alguna manera, como les decía antes, a lo largo del pasado año nosotros realizamos unas 320 casos, 320 investigaciones, en las cuales se pidieron muchísimos parámetros, muchísimas pericias, pero de las que en general, como les digo, las más habituales tendían fundamentalmente a establecer conceptos sobre el alcohol y sobre la imputabilidad de un sujeto sobre los efectos de los tóxicos, estupefacientes, psicotrópicos, etcétera. Sí que desde el punto de vista del alcohol, y por adelantarme, aunque sea brevemente, querría explicarles que, claro, cuando hablamos del alcohol, se trata de investigar tanto el alcohol en una bebida alcohólica, también es posible en la saliva, en el vómito, en sangre, en aire expirado, quizás el más frecuente y el más conocido, en orina, en el cabello, en contenido gástrico, humor vítreo, bilis. Bueno, esto es otra cuestión ya que obviamente en vivos es un poco difícil, y para eso será Luis el que lo podrá explicar más a detalle, pero con ello lo que quería trasladar es que desde dentro de las investigaciones, que por lo menos se nos solicitan desde el punto de vista del alcohol, generalmente la mayoría vienen sobre este cuadro que yo les traslado.
Por un lado, lo que sería el traspaso de unidades, que es una tontería, pero a veces tiene su importancia, porque, curiosamente, los datos que se recogen en centro hospitalario marcan unidades de medida distintas, y eso lleva muchas veces a confusión al propio juez, al propio fiscal que está llevando el tema. Pero, como les digo, lo más frecuente suele ser que respondamos respecto a la interacción de algunos fármacos con el alcohol, algunos fármacos que pudiera estar tomando el sujeto, o a corroborar una determinada dosis que ha dado, o que dice que ha ingerido, y la alcoholemia que posteriormente ha dado, o a calcular realmente a la inversa, es decir, con una alcoholemia cuánta bebida ha tomado, y de que según el tipo que haya explicado en su declaración, o también la posibilidad de hacer un cálculo retrospectivo de qué alcoholemia tuvo horas atrás, o incluso la correlación clínica de esa alcoholemia con un comportamiento determinado. Estas son, de forma resumida, las pericias que nos suelen pedir, y todo viene en relación fundamentalmente con esto que yo les sitúo aquí, y esto es la curva de la cinética del alcohol, cómo va evolucionando en nuestro organismo una vez de que se ingiere. Y es que fundamentalmente evoluciona en esos 3 periodos que yo les sitúo aquí. Por un lado, una fase ascendente, una fase de meseta y una fase descendente. Es decir, durante este proceso, lo que abunda o lo que es más relevante en el organismo es la absorción del alcohol. Se absorbe tanto, no se elimina, que va aumentando su cantidad en sangre. Llega un momento en el que se establece un equilibrio entre lo que se está absorbiendo todavía y lo que ya se ha empezado a eliminar. Y posteriormente hay un proceso en el que solamente lo que predomina es la eliminación. Como verán, es precisamente en esta fase y solamente en esta fase donde se podrán hacer esos cálculos a los que yo me refería anteriormente, porque está comprobado que es en esta fase donde sigue una cinética concreta que permite realizar una serie de ecuaciones y con ellas trasladar, digamos, en el tiempo lo que puede ser una alcoholemia determinada. Eso sí, cuando hacemos esas cosas no lo podemos hacer a la ligera, y los preceptos son estos que yo les coloco aquí. En primer lugar, desde luego, para poder realizarlo tenemos que hablar de esa fase de eliminación, de periodo posabsortivo. ¿Y cómo sabemos? Pues lo sabemos tan sencillamente como que cuando se hace una alcoholimetría en aire expirado, cuando alguien sopla en un vehículo y sopla a los 10-15 minutos después, si la segunda determinación es menor que la primera, estaremos hablando de fase posabsortiva, porque la segunda determinación ya es más pequeña, es decir, está en eliminación. Ahí podemos aplicarlo. Pero también tenemos que tener en cuenta que será para alcoholemias por encima de 0,1 gramos litro, porque también se conoce que por debajo de 0,1 no hay síntomas clínicos. Por otro lado, desde el punto de vista de los valores de alcoholemia, también se sabe que para seguir esa cinética concreta que permite el manejo de ecuaciones, pues tiene que estar los valores de alcoholemia entre 0,5 y 2,5 o 3 gramos litro. Y por último, el máximo periodo para cálculo retrospectivo es 3 horas. A partir de ahí se pueden decir muchas cosas, pero con certeza ninguna. Y por otro lado sí que hay una cosa que nosotros siempre explicamos a tener en cuenta, y es que por encima de todo esto que estamos hablando de forma genérica está la propia idiosincrasia del sujeto, su peso, su estado de salud, su acostumbramiento al consumo de bebidas alcohólicas, que son elementos más que importantes con respecto al intentar posteriormente situar cómo se estaba comportando en ese momento. Y ello es así porque, como les digo, en muchas ocasiones lo que nos están pidiendo ya desde un punto de vista clínico es verdaderamente el grado de impregnación y la imputabilidad, es decir, si en ese momento el sujeto era capaz de conocer e interpretar la ilicitud de lo que estaba haciendo. Por otro lado, en otras ocasiones lo que se nos pide desde un punto de vista clínico es conocida, que ha dado positivo a una sustancia, ¿qué es lo que le ha podido generar esa sustancia? En otras ocasiones la interferencia clínica entre alcohol, éxtasis, cocaína, o valorar si verdaderamente hay un alcoholismo crónico o si hay una correlación, como le decía, entre determinados valores y la conducta que ha generado. Y ello es así porque en su día, y fíjense desde hace qué año, un señor pues estableció que bajo determinados valores podíamos establecer una conducta determinada del sujeto. Claro, lo que nadie dijo después es que este tipo de investigaciones se realizaban en sujetos abstemios. Y ya no es lo mismo. Porque obviamente no es lo mismo el acostumbramiento en un sujeto que tiene cierta frecuencia en tomar algo de alcohol al que no lo ha hecho nunca.
De tal manera que, aunque esto sirve de aproximación, desde luego es muy difícil posteriormente de llevar a cabo en un sujeto concreto. Simplemente sirve como aproximación. Y de la misma manera que en aquel tiempo, pues Dubovsky, y más recientemente, como ven aquí, Izquierdo, en el año 2002, venía a establecer elementos más o menos parejos, según el grado de alcohol, todo ello iba avanzando hasta que llegábamos hasta donde se entendía más o menos el nivel en el que se producía la muerte. Como luego verán, en algún caso se ha visto a gente con bastante más gramos por litro, y sin embargo vivito y coleando. Eso que les estaba explicando es lo mismo que en su día el propio Instituto Nacional de Toxicología intentó trasladar al elemento de la conducción. Y entonces lo que hizo fue generar una especie de guía en la que recogía, pues, según la impregnación alcohólica del sujeto, pues lo que podía ocurrir, de tal manera que de 1,5 a 2 gramos por mil, por ejemplo, pues decían que los conductores suelen salirse de la carretera en las curvas, por sobrevalorar sus altitudes, por tener deficiente visión estereoscópica, bueno, quiero decir que... Pero, como les digo, todo esto requiere cuando menos un poquito de rigor. Y con esta última termino, simplemente por aquello de no extenderme demasiado y ajustar cuestiones tan importantes como son la determinación de otras sustancias por algunos tipos de aparatos. Conocimos hace unos años, ¿verdad?, este aparatito, nos lo mostraron, nos vinieron a mostrarlo a vuestra sede además, me acuerdo que lo vimos allí, en el cual se determinaba el alcohol en saliva y, bueno, el alcohol y algunas otras sustancias. Claro, lo que no decían es que lo que determinaba realmente era un cutoff, es decir, era un análisis simplemente de, ponía un nivel y daba si positivo o negativo el nivel. Punto. Lo siguiente es que con sistemas similares se intentaba hacer lo mismo con sustancias tóxicas, estupefacientes, etc. Simplemente, por lo menos, conocer el dato. Una cosa es que alguien dé positivo y otra cosa es que verdaderamente eso implique, lo mismo que estábamos en el alcohol, una conducta determinada. Sobre todo por dos razones. En primer lugar, porque hay una dificultad enorme para establecer el ratio entre lo que en sangre debe haber cuando en saliva hay algo. Establecer la proporción es verdaderamente difícil. Y luego, por otro lado, porque con otras sustancias además, se da la situación de que cuando hablamos de un cutoff es un dintel, un nivel, y eso no implica absolutamente nada. Si en la materia en la que más datos tenemos, que es el alcohol, realmente nos es francamente difícil interpretar conductas, ni les quiero decir lo que puede suponer en el resto de sustancias. Es decir, una cosa es hablar de positivos y otra cosa es decir, efectivamente, el Código de la Circulación, en el capítulo 5, establece lo que se llama que ha interiorizado el sujeto una sustancia tóxica o estupefaciente. De acuerdo, pero llevarlo ya más allá e intentar establecer conductas típicas es ciertamente peligroso. Pues nada más, muchas gracias y hasta otra. Si tenéis alguna pregunta que hacerle a David. Sí. ¿Hay algún dato relativo a los intentos de suicidio o suicidios en accidentes? ¿Perdón? A ver si hay algún tipo de dato o cuantificado la afección que pueden tener los suicidios en los accidentes. Bien. Vamos a ver. Realmente quien mejor contestará esta pregunta será el jefe del servicio de patología, que es el que tendrá en todo caso datos. Pero sí que es cierto que es poco frecuente. La interpretación como tal es poco frecuente, incluso en la literatura es poco frecuente. Es hasta donde yo le puedo decir. Sí, no, existir existe. De hecho, en algunas tesis doctorales, por lo menos en las que se habla sobre el suicidio, se ha intentado establecer este sistema, este criterio, pero realmente, incidentalmente, a nivel porcentual, es mínimo, con lo cual... ¿Alguna pregunta más? Pues gracias, David. Gracias.